Buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos por acá en estos videos de regreso. El día de hoy les comento que estoy como maestro invitado en una clase para lo que es criminalística. Entonces voy a hablar un poquito sobre lo que es balística y principalmente las aplicaciones de la física en esta rama forense. ¿Sí? Entonces, para aquellos que ya me conocen, voy a desactivar el video y voy a poner una presentación. Si no llega a verse la presentación, avísenme, por favor, a que no esté hablando sin que estén viendo la imagen. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver perfectamente? Sí, se ve. Sí, Sí. Muchas gracias. Pues les comento prácticamente lo que es física en la balística. Pues tenemos que empezar con el concepto de qué es la balística. Entonces nos vamos a centrar en que es una ciencia que estudia la trayectoria, el alcance y los efectos de las balas y o proyectiles. Esto tiene que ver también con el estudio de las marcas que dejan tanto las armas de fuego como al momento del impacto una vez que son disparados. Ahora, en criminalística implica pues el estudio de los fenómenos que inician desde que la aguja percutora golpea lo que es la ojiva o la bala en este caso. Entonces vean, aquí tenemos un ejemplo de eso. La parte donde está golpeando la bala es la aguja percutora y entonces se genera una especie de explosión debido a un fulminante y este fulminante enciende lo que es la pólvora. Entonces, lo que es la balística también tiene tres ramas o tres divisiones que son la balística interior, la balística exterior y la balística terminal. Entonces, la balística interior es la que se va a encargar de estudiar la munición mientras está dentro del arma y también hace un análisis del proceso desde que empieza a desplazarse dentro del cañón justo hasta el momento en que sale. Entonces, ahí está, balística interior, balística exterior y la balística de efecto o balística terminal. Para ello, ustedes también tienen que conocer cómo es el funcionamiento de una bala. Hay de varios tipos. Ahí tengo, por ejemplo, el cartucho de una escopeta de perdigones y tengo las balas clásicas o convencionales. La teoría de los explosivos es que utilizan un fulminante, que en este caso es un primer o explosivo de primer orden, y un explosivo de segundo orden, que en este caso es la carga de pólvora. El explosivo de segundo orden siempre es más potente, pero necesita más energía para iniciarse la reacción. Un explosivo de primer orden es menos potente, pero es mucho más fácil iniciarlo. En este caso, pues se trata de un compuesto inestable. En el caso de los primer utilizan clorato de potasio o fulminato de magnesio. Y ahí la parte de fulminante. En el caso de los perdigones, para quienes no lo sepan, en las armas a corta distancia, pues son un conjunto de balines que salen proyectados, entonces el radio de disparo es mayor. Ahora, yo sé que es una clase de balística, pero el bonus que quiero dar con ustedes es hablar un poco sobre algunos tipos de balas. Entonces, pues voy a hacer obviedades con la que estamos comúnmente conocidos. Nos vamos a ir directamente con las balas explosivas. Pues de esta no hay mucho que hablar, son balas que al llegar a su destino explotan. Y dicha explosión puede ser interesante porque puede ser por un retardo pirotécnico, pueden tener una mecha interna o bien directamente una espoleta de impacto. En el momento en que impactan, se hace la explosión. También hay otro tipo de balas que son balas trazadoras. Su uso principal es en ametralladoras o subfusiles de asalto, y esto es para corregir los tiros del arma. Entonces, las cintas de la munición que suelen contener, por lo general, tienen una bala trazadora por cada 5. Y esto pues siempre deja una estela luminosa para que por efectos de combustión empieza a ser luminiscente. Pero existen otros tipos. Algunas no empiezan a tener esta estela hasta que transcurrió cierto tiempo, pues para que el enemigo no pueda localizar el arma. Otras pues dejan una estela de humo simplemente, o hay unas más sofisticadas que solamente pueden verse si tienes un visor nocturno o bien la parte de infrarrojos. También tenemos las balas incendiarias, son muy parecidas a las trazadoras. De hecho, pues su misión es provocar incendios en el objetivo, pero se construyen en combinado como perforante incendiarias. Y también existen dos formas de iniciarla, al igual que lo que son las balas explosivas. Pueden tener pues una espoleta de impacto o también tener un retardo pirotécnico. También existen las balas perforantes. Estas tienen un núcleo de acero u otro metal duro con la finalidad de atravesar un objetivo. Ahora, en este caso, pues deben de llevar una envuelta, al menos, o una cobertura metálica para no dejar estrías en el cañón.
¿sí? Casi siempre este metal llega a ser cobre, eh, por la gran maleabilidad que tiene. Ahora, este tipo de balas perforantes prácticamente ya desaparecieron, ya están en desuso porque necesitan cargas muy potentes para ser efectivas. Entonces ya tenemos una ingeniería de materiales para cambiar estos núcleos de acero. Entonces voy a comentar cómo es que hacen esa ingeniería de materiales en el cambio de armas. También tenemos las balas subcalibradas. En estas les llaman sabut porque es el tipo de plástico que está ahí incluido. La característica de esta bala es que la ojiva es mucho más pequeña que el calibre del arma. Y esto hace que la bala tenga un menor peso que una bala convencional y le proporciona velocidades iniciales muy altas. Entonces, este núcleo pues está rodeado de esta vuelta especial que es plástico sabut. Ahí tenemos una imagen de ella. Y también tenemos las balas para marcador o balas de spúter. Son balas que producen un fogonazo, para que me entiendan. Estas tienen compuestos de magnesio. Si alguna vez han visto las reacciones de magnesio, pues son muy vistosas. Su llama prácticamente es blanca. Son súper visibles. Estas pues solamente se limitan al entrenamiento de tiro, pero es súper visible para las prácticas de tiro. Ahora, también tenemos unas que se llaman de núcleo desequilibrado. Estas balas tienen un núcleo formado por dos materiales de distinta densidad. Por mencionar algunos, pueden ser plomo, pueden ser aluminio o plástico. De modo que al dispararse, pues vuelan con precario equilibrio, o por así decirlo, vuelan desequilibradas. Ahora, al impactar la parte posterior, la que tiene mayor densidad, adquiere un momentum y gira dentro del blanco, o de plano se desbalancea y empieza a girar. Dato interesante es que durante los tratados de Ginebra se estuvo limitando el uso de balas expansivas por la cuestión de proteger a víctimas, es por una parte de derechos humanos. Los tratados de Ginebra, pues es lo que hacen el convenio internacional, es proteger a las víctimas de conflictos armados, y se decidió que ya no se iban a usar balas expansivas. Pues algún loco se le ocurrió desbalancear los núcleos para producir grandes heridas sin necesidad de contravenir las convenciones de Ginebra. Entonces tienen que saber que estos núcleos desequilibrados pues tienen muchísimo daño en los cuerpos interiores. También tenemos las balas frangibles. Estas están formadas por un polvo compactado. Este polvo casi siempre es cobre o carbón. El objetivo es para anular amenazas terroristas, pero o dentro de entornos peligrosos como pues aviones, imaginen una refinería o una central nuclear. Entonces, estos consiguen penetrar un cuerpo humano, dañarlo, pero sin destruir o causar daño si es que llegan a impactar sobre superficies duras. Son un tipo de bala muy especial. También hay balas que tienen, por ejemplo, algún recubrimiento de teflón. El objetivo de estas balas es doble. Por un lado, pues reducen la fricción y con esto disminuye también el desgaste del cañón, aumenta la velocidad y pues también quita los residuos de las estrías, aumenta la distancia efectiva y evidentemente la capacidad perforante. Entonces, pues como ven, hay muchísimos tipos de balas. Estos son algunos, no son todos. También existen municiones antidisturbios, pero sí es importante que sepan que pues no solamente hay un tipo de bala. Hay tantas variedades y esto tiene que ver con una ingeniería de materiales. Se dieron cuenta en la parte de los núcleos desequilibrados o las balas Sabut que utilizan algunos polímeros, pues las balas adquieren diferentes velocidades o diferentes trayectorias. Entonces, esta ingeniería de materiales o esta selección de materiales tiene mucho que ver con una propiedad que se llama la densidad. Entonces, ya voy a empezar a hablar un poco sobre lo que es principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes se inició con este señor al cual le dieron la tarea de que investigara, o más bien pudiera demostrar que la corona del rey de Siracusa realmente fuera de oro. Y él no tuvo más que otro remedio que estar pensando tanto que en algún momento entró en su bañera, vio que era el volumen desplazado, era el mismo al del objeto, y sacó una relación de las densidades. En el momento en que él se da cuenta, pues la leyenda popular de esto es que sale corriendo por las calles desnudo, gritando Eureka, que significa lo conseguí. Pero el punto al que voy es que todos los materiales poseen una densidad muy específica. Por ejemplo, el oro tiene 19 gramos sobre centímetro cúbico, es muy denso. Y
la madera, el plástico o algunas ceras tienen pues, cerca de la densidad del agua 1 gramo sobre centímetro cúbico, que son muy ligeros. Esto tiene que ver mucho a la hora de que ustedes vayan a analizar, por ejemplo, a calcular el momentum de, o la potencia de tiro de alguna bala. Entonces tiene que ver con la selección de los materiales. Y pues eh, obviamente no todo lo que está en su pues en los temas que están viendo van a estar involucrados en balística. Hay muchos más. Entonces voy a hablar incluso de algunos de los que no están dentro de su temario, pero para que sepan que esto se puede extender muchísimo. En el caso de lo que es la ecuación de continuidad, pues les puedo decir que esto tiene que ver mucho con un principio de conservación de masa. Recordemos que este principio pues es para fluidos y que los gases son también un fluido. Entonces, cuando yo les estaba hablando de teoría de explosión, de lo que son las balas, pues las balas tienen esta expansión de combustión de gases y esta expansión sale a través del cañón recorriendo y bueno, aquí es donde tenemos esta conservación de masa. Entonces, la ecuación de continuidad tiene que ver también para saber las potencias de las reacciones o de la expansión de los gases. También tiene que ver mucho con lo que es el efecto Bernoulli, que pues ambos están íntimamente relacionados. Pues lo que realmente dice es que dentro de un flujo de energía constante, pues la energía prácticamente permanece constante aunque cambien los radios. Entonces, si ustedes llegan a imaginar un arma como si fuera el cañón principalmente, como si fuera una tubería, pues pueden relacionar directamente las ecuaciones de continuidad y las partes de efecto Bernoulli. Esto entraría dentro de lo que es balística todavía interior. Recuerden que la balística exterior es exactamente en el punto en el que la ojiva, que es la parte de la proyectil que sale disparado en la bala, sale en ese momento del arma. Ahora, pues ya que vamos a hablar sobre lo que es la balística exterior, pues tienen que saber que hay muchos fenómenos que van a alterar la trayectoria. El primero de ellos y el más conocido pues va a ser la fuerza de gravedad, que esta pues siempre va a traer el proyectil hacia el centro de la Tierra. Entonces el disparo cuando se hace de manera perpendicular pues siempre va a tener una trayectoria parabólica. Ahora también hay otros fenómenos que tienen que ver con la parte de la fuerza sensacional, que tiene que ver con la dinámica de fluidos. Voy a hablar más adelante de ello. Y otro tipo de fenómenos que también tienen que ver con la trayectoria es el fenómeno de la cavitación. La fuerza de gravedad, como ya les dije, la resistencia del aire. Y bueno, esto a lo mejor ustedes ya lo vieron en su clase. Si no, después les podemos dar una explicación un poquito más detallada o quizá con ejemplos o problemas prácticos. Pero viene una cosa que se llama el efecto de cavitación. El efecto de cavitación pues tiene que ver con la resistencia del aire y con el torque o la fuerza rotacional que lleva una bala. Recuerden que los cañones de las armas de fuego tienen un estriado pues en forma helicoidal y entonces la bala siempre sale con una torsión o con un movimiento rotacional. Y esto genera este fenómeno que se llama cavitación, que no es más que una cavidad temporal producida por el paso de un proyectil a alta velocidad que genera una presión subatmosférica que arrastra por la succión del aire y genera un vórtice de desplazamiento temporal. Es ese vórtice que podemos ver ahí. Se dan cuenta, ya hay muchas cosas de física que incluso a lo mejor no vieron, pero son muy interesantes a la hora de calcular la parte de las trayectorias de los proyectiles. Ahora, como les comenté, el estriado tiene esa parte que genera el movimiento, primero el movimiento traslación, que sería el A, y el movimiento rotacional, que sería el C, y también tendríamos parte de lo que es el movimiento parabólico, en este diagrama. Ahora, ¿qué es lo importante del movimiento de traslación? Pues solamente es el espacio que recorre cuando se separa del cartucho hasta que se aleja en un movimiento, como si fuera un vector. Y tenemos también pues, la parte parabólica, que es la parte que va haciendo la fuerza de gravedad. Pero también tenemos dos efectos, que son los efectos rotacionales. En este caso aquí tengo el efecto rotacional de marco referente.
¿Qué quiere decir esto de marco rotacional, de marco referente? Tiene que ver con la rotación de la Tierra en en un fenómeno que se llama efecto Coriolis. Si ustedes han visto algunos videos sobre cómo caen los meteoritos o cómo va la estela, nosotros vemos que caen de manera como diagonal. No es que caigan de manera diagonal, es que la rotación de la Tierra no la percibimos por la magnitud, pero va haciendo que esto pareciera que se está cayendo de manera diagonal cuando realmente está cayendo en línea recta. Pero la rotación de la Tierra nos da ese efecto. En el caso, por ejemplo, de los disparos de los francotiradores, tienen que hacer este tipo de correcciones o de cálculos con la parte del efecto Coriolis. Entonces es importante. Ese es uno de los efectos rotacionales. El otro es el mismo, es la misma inercia rotacional que tiene la ojiva, ¿sí? Cuando sale con el estriado. Ahí en ese dibujo se ve perfectamente cómo es que está el estriado. Ahora, recuerden que pues el movimiento rotacional o el giro del proyectil es sobre su propio eje. Y, pues esto tiene que ver también con una cosa que tiene el centro de gravedad. Cuando nosotros tenemos el centro de gravedad, tenemos una inercia o un fenómeno que se llama, pues, movimiento giroscópico. Este movimiento giroscópico también llega a tener un movimiento de cabeceo que se ve reflejado por ¿cómo decirlo? Se desestabiliza levemente el centro de gravedad de manera simultánea por el movimiento de rotación y traslación y esto genera también resistencia en las capas de aire. Entonces, todo lo que les acabo de mencionar ahorita ya está trabajando en conjunto y desempeña un papel muy importante en la aerodinámica del proyectil. Evidentemente también influye pues el peso, la longitud, el diámetro y hasta la longitud del cañón, por lo que les acabo de comentar. Entonces son tantos los aspectos que ya he mencionado y pareciera que son muy simples a la hora del disparo, pero sí tienen que considerarlos, ¿no? Ahora, recuerden que cualquier cuerpo en rotación presenta pues sus dos propiedades fundamentales, que es la inercia giroscópica, que da una rigidez en el espacio, y la precesión, que es como esa inclinación del eje que se da ante cualquier fuerza que quiera cambiar el plano de rotación cuando está este efecto giroscópico. Ahora, pues voy a hablar un poquito sobre lo que es la energía cinética. La energía cinética de un proyectil puede ser calculada en función de su masa y de su velocidad. Evidentemente, pues la energía es un factor importante que pues queda como indicado de qué tan potente es el cartucho que se está empleando. Y ustedes pueden calcular, por ejemplo, la velocidad de una bala con ayuda de un péndulo balístico. No sé si ustedes lo conozcan, pero esto es para calcular lo que es el momentum o la cantidad de movimiento, ¿sí? En este caso, pues son colisiones. Hay colisiones elásticas, colisiones inelásticas. Eso también tiene mucho que ver con la parte de la mecánica newtoniana, pero ahorita no me voy a meter con eso. El experimento del péndulo balístico pues, simplemente es para determinar el impacto de una bala y calcular por medio del movimiento armónico simple la cantidad de velocidad y el momento. Entonces, esto ya está aplicado directamente a física. Esto sí sé que lo ven en los temarios de física 2. Entonces, ya pueden tener una aplicación real de lo que son los cálculos de física en esta parte. Ahora, esto creo que no lo van a ver en lo que es el temario, pero sí quería hablar un poquito de la dinámica de fluidos y de la sustentación. ¿Qué es la sustentación? Es una fuerza generada sobre un cuerpo que se desplaza a través de un fluido. Entonces, el fluido en este caso es el aire y siempre es cuando esta fuerza va en dirección perpendicular a la dirección de una corriente incidente. Ahora, la aplicación más conocida de esto es el ala de un ave o de un avión porque se genera una superficie que le llaman perfil alar. Si se dan cuenta en la imagen, una ojiva o una bala tiene una forma muy similar. Entonces, siempre tiene ese fenómeno de sustentación, que es que se eleva ligeramente por los efectos de viajar a través de un fluido de manera inclinada. Como otras fuerzas aerodinámicas, pues en la práctica se utilizan coeficientes adimensionales o que no poseen dimensiones y que representan la efectividad de la forma de un cuerpo para producir esa sustentación. Y bueno, se usan para hacer pues, muchos cálculos y diseños, ¿no? Principalmente de aviones. Aquí está, no me voy a meter con estas ecuaciones, tienen que saber que existen para los cálculos de los perfiles alares.
Y también tiene que ver mucho con la cosa de flujos laminares y turbulentos. Recuerde que esto pues es dinámica de fluidos. Entonces tiene que ver también con la ley de Stokes. Hay unas ecuaciones de Navier-Stokes para flujos turbulentos y laminares. Tampoco me voy a meter mucho con ellos, sin embargo tienen que saber que existen y que son parte de la física, pero pues son usados principalmente en lo que son viscosímetros, que para efectos prácticos es una forma de medir la viscosidad de esferas en caída libre. Esto pues también es utilizado en estudio de proyectiles que viajan en el agua, o en este caso torpedos en lo que es la milicia naval. Entonces la dinámica de fluidos también se aplica en fluidos como es el agua. Y tiene que ver también la densidad, ¿no? Y la presión hidrostática, y hay demasiadas consideraciones que igual tendría que haberse otra clase para eso. Entonces, me voy a saltar esa parte. Ahora, en conclusión, pues les puedo decir que cuando el proyectil, si en el proyectil solo actuara la gravedad, pues la trayectoria de la balística sería una parábola. Pero ahora con todo esto que les acabo yo de contar, pues tienen que entender que la presencia de otras fuerzas como la resistencia aerodinámica, del aire, la fuerza de sustentación, la cavitación, el efecto Coriolis, pues hacen que la trayectoria real sea algo diferente de lo que es una simple parábola. Entonces, eso en balística es importante para saber de dónde fue disparado, cuál fue la trayectoria real, cuál fue la potencia del arma, con qué arma fue disparada. Pueden tener N cantidad de datos si aplican los cálculos correctos. Y entonces en la parte de peritaje teórico podrían hacer un muy buen análisis simplemente haciendo los cálculos pertinentes. Ahora hay otra cosa, hay otras consideraciones que no hemos visto que también tienen que ver con la física, y son los efectos sonoros y las ondas de choque. Si hay, por ejemplo, personas que llegaron a escuchar los disparos, pues también puede ser un factor saber de si el sonido es hueco, si fue agudo, e incluso también se puede determinar la distancia, ¿no? Algunas personas incluso tienen la costumbre de contar los segundos, por ejemplo, cuando en una tarde lluviosa, cuando cae un relámpago, empezar a contar en Mississippis. Es una forma de decir que cada una vez que uno cuenta un Mississippi pasa un segundo, es un kilómetro, y la cantidad de Mississippis que tarde hasta que se da el trueno o se da el sonido es la aproximado, la distancia o los kilómetros a los que cayó ese relámpago o ese trueno cerca de ustedes. No sé si sabían ese dato, pero es interesante. Y bueno, hablando de estampidos sónicos, pues tienen que saber que cuando se da un estampido sónico es porque se sobrepasa la velocidad del sonido. Esto le conocen como el Mach. O sea, un Mach es la velocidad del sonido, equivale a 343 metros por segundo. Y uno podría pensar en aviones supersónicos que rompen esta barrera del sonido, pero ustedes podrían hacer experimentos de movimientos ondulatorios, calcularlos, o incluso hacer el experimento con objetos cotidianos. Si alguna vez han enrollado una toalla y han hecho la maldad de dar un latigazo, ese sonido que escuchan es una onda de choque, porque viajan o sobrepasan la velocidad del sonido. Esa es una onda de choque, es lo mismo que pasa con un látigo. Entonces, para que sepan lo que es un match. Este concepto pues también está íntimamente relacionado con el efecto Doppler, que pues es el cambio de frecuencia aparente de una onda y es relativo a la fuente del observador. Esto también lo pueden ver, por ejemplo, con las motos. En las motos es muy evidente que el sonido pareciera... es completamente diferente cuando una moto se está acercando hacia nosotros que cuando se va alejando. Si llegan a ser observadores o llegan a tener un oído educado, podrán poder darse cuenta de que sí, efectivamente hay un cambio, y es por efectos del efecto Doppler, precisamente. Entonces, como ven, esto de la balística tiene muchísimas aplicaciones, y nada más hablamos de lo que es la balística exterior a grandes rasgos. Ahora, de la balística de efectos o la balística terminal, pues tienen que saber que ya directamente estudia el impacto de una bala con pues, la parte, puede ser, por ejemplo, con un ser vivo, o puede ser con un objeto. En el caso de que sea con un ser vivo, pues esto ya se le conoce como balística forense. O sea, ya estudia las lesiones y los problemas que ha ocasionado el proyectil en un cuerpo humano.
Y si no es en un cuerpo, entonces se llama balística policial. Entonces complementa también la balística forense en el caso de que el proyectil haya hecho estragos tanto en un cuerpo y haya atravesado y haya dejado una escena del crimen. Entonces las dos van junto con pegado. Ambas hacen análisis de las lesiones ocasionadas con el proyectil. Ahora, dentro de lo que es la balística policial, pues también hay otro tipo de balísticas, que es la identificativa, que va a estudiar las marcas producidas en la superficie de la munición para identificar su origen. Entonces pueden determinar la distancia a la cual fue disparada un arma por los restos que deja, ¿no? Siempre hay una estela de ondas radiales y tiene que ver también con los tratamientos térmicos y hay que saber mucho de materiales. Entonces, saber de materiales también implica conocer un poquito más de física e incluso de química. Entonces, ven, ahí tenemos unos ejemplos de también lo que es la balística policial y bueno, al final también pues es la balística operativa. La balística operativa pues estudia así directamente pues los tipos de armas y sus mecanismos. Ahora, seguramente ustedes van a ver respecto a estos últimos puntos o van a estar familiarizados, si no es que ya lo vieron, con el principio de intercambio de Lockhart. Es muy interesante porque este concepto infiere que cada vez que se hace contacto con otra persona, luego otra cosa, el resultado es un intercambio de materiales físicos. Entonces, este señor creía que no importa dónde vayan los criminales o lo que hagan, pero si están en contacto con otras cosas, pues siempre se va a dejar un intercambio de evidencia. Esto puede ser ADN, pueden ser huellas, cabello, células de la piel, sangre, fluidos corporales, piezas de vestimenta, fibras, etcétera. Y a la vez, lo que dice este principio de intercambio es que los criminales también toman algo de la escena y se lo llevan. Entonces, como ven, ahorita esta parte de la balística fue muy rápida, fue a grandes rasgos. Espero pues les haya gustado y pues les agradezco su atención. Espero poder subir más videos de estos al respecto y pues espero que si les gusta y hay likes, seguramente subiré más al respecto de otros temas relacionados con la ciencia. Entonces, gracias, nos vemos.